Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras vidas. Hoy estamos en nuestra sección del día lunes, Sabiduría Bíblica. Sabiduría Bíblica. Y quiero que leamos un versículo y poder presentarlo en su contexto, pero quiero que en este solo versículo podamos discernir sabiduría de Dios. Es un versículo de un libro muchas veces muy difícil de discernir. A muchos, no pocos, les causa temor y finalmente puede provocar también confusión en aquel que no tiene una capacidad o solidez bíblica para poder interpretar la Biblia en su contexto. Me estoy refiriendo al capítulo 13, versículo 18 del libro del Apocalipsis. Ya en sí el libro del Apocalipsis es un libro que muchas veces nos lleva a un distanciamiento. No muchos son los que incursionan en este libro y lo estudian por falta de herramientas muchas veces, o sencillamente porque en algún punto del estudio de este libro nos desviamos del enfoque. Y sobre todo este capítulo 13, donde habla de esas dos grandes bestias que están representadas o se plasman en la figura de esa bestia número 1, y que tiene que ver con el anticristo, y esa bestia número 2. Esa bestia número 1 que surge desde el mar, que tiene que ver con el poder político, económico, y esa segunda bestia que sale desde la misma tierra, que tiene que ver con el poder religioso, donde la segunda bestia le va a hacer el trabajo a la primera, donde esta bestia se va a encargar de ser su agente de promoción para que esta primera bestia, que en algunos pasajes muy breves, que sería la primera carta de Juan en su capítulo 2 y en su capítulo 4, se le denomina el anticristo. Pablo le llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y donde entendemos que el concepto anticristo es un opositor a la obra de Cristo, pero al mismo tiempo uno que se pone en el lugar de Cristo. Y lo extraordinario de este pasaje, de este maravillosísimo libro del Apocalipsis, es que en este capítulo 13, ya en el periodo tribulacionista, entendemos que va a llegar lo que se denomina el control total. ¿Les suena eso del nuevo orden mundial, hoy por hoy de la Agenda 2030, donde todo está confluyendo, todo está convergiendo para que el mundo llegue a una sola religión, una sola lengua, una sola política, una sola economía? La idea de la unificación del todo en uno, y suscitado de que se va a levantar un regente mundial, un presidente mundial. Ya no van a haber presidente de las naciones, sino que va a haber solo un presidente mundial al cual se le va a tener que rendir pleitesía, adoración y finalmente poder que los reyes de la tierra le entreguen cada uno sus coronas. Y el cierre de este pasaje del control total es el versículo que quiero que meditemos el día de hoy. Y es muy llamativo el lenguaje con el que se presenta. Leamos entonces y acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, y dice así la palabra del Señor. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666
Amén. De este versículo se ha especulado mucho. Es un versículo que ha sido muy incluso manoseado y con muchos errores en su interpretación. Es cierto que en la numerología y en la gematría, que son ciencias similares, la numerología es buscarle un significado a cada número y la gematría es una equivalencia entre letras alfabéticas y números. Muchas veces surgen nombres. En su momento surgió el nombre del César romano. Y así a través de la historia, el 666 ha calzado con el nombre de muchos hombres de eminencia que han sido también prototipos del anticristo como dictadores. Y mi meta no es presentar un nuevo nombre que calce con el 666, sino que en sabiduría bíblica, y como aquí también dice que hay sabiduría, hay un conocimiento que hay que saber discernir. Mi meta va por otro lado. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y esa es la parte que a mí me llama mucho la atención y en la que siempre he analizado. Porque como hombre de Dios no crea que yo me estoy acercando recién al estudio del libro del Apocalipsis. Son añitos con la ayuda del Señor que he estado estudiando este libro en su contexto y la idea del número del hombre es el factor clave. Independientemente del nombre de ese ser abominable que va a ser levantado en un tiempo breve, hay tres posturas: que el periodo tribulacionista, por ende la manifestación del anticristo, va a ser antes o después del arrebatamiento de la iglesia. Otros dicen que va a ser durante, entonces es muy similar al periodo del arrebatamiento. Hay quienes dicen que el arrebatamiento va a ser antes de todo este periodo, y de ese grupo soy yo como hombre de Dios, hombre que enseña la palabra y ministro del Señor. Para mí no puede haber iglesia en el tiempo tribulacionista. Hay algunos que piensan que va a ser en el periodo intermedio, ya que la 70ª semana o la semana 70 de Daniel, en el contexto de Daniel capítulo 9, es precisamente el periodo de 7 años humanos que se denomina el periodo tribulacionista. Y tiene dos grandes secciones: 3 años y medio de aparente paz, que se denomina el periodo de tribulación, y después ya el periodo de la gran tribulación, efectivamente como tal, que va a ser cuando Dios va a desatar terribles juicios respecto de que ya la misericordia hacia el mundo gentil se extingue y ahora su vuelco es solamente a proteger y librar a su nación para que se vuelquen a favor de recibir a Jesús como su Salvador, y viene una ira divina desatada y una persecución muy fuerte de parte del anticristo en contra de los que se conviertan en ese periodo o se han convertido en ese periodo, y contra principalmente el pueblo judío, una persecución encarnizada. Y sabe que aunque el libro de Apocalipsis en algunos aspectos no es cronológico, no podemos llevar un conteo de un orden estricto en lo cronológico, sí calzaría que ya a partir del capítulo 12 en adelante nos da la pista de que estaríamos en ese segundo periodo terrible. Así también hay algunos que creen que la iglesia va a ser arrebatada al final de este periodo, lo que ya graficaría Apocalipsis 19 con lo que sería la segunda venida visible de Cristo al mundo, con la iglesia para mí, para ellos por la iglesia. Cualquiera de las tres posturas es respetable, Sin embargo, referente a este versículo en específico, la clave para discernirlo es el tema del número del hombre. Y el número del hombre siempre ha sido el 6. Es cosa de ver el aspecto creativo del Génesis,
cuando en Génesis 2.7 se habla de el hombre ya creado como un ser viviente con aliento y soplo de vida, y al mismo tiempo poder discernir que Dios en 6 días creó o recreó, porque también hay una postura, una teoría que tiene bastante sustento, que lo que se presenta en Génesis, principalmente capítulo 1, es una recreación de algo ya creado, ¿ya? Otros dicen que no, que es la semilla básica de cómo Dios creó. Ambas posturas también tienen sustento y son bastante bíblicas. Sin embargo, lo llamativo es que en 6 días Dios hizo la obra y el 7.º día descansó. Pero en el 6.º día, en una obra que vemos que va conforme al carácter de Dios, que es una obra progresiva en orden y totalmente perfecta, Dios pone el sello de la creación terrenal que calza con la imagen del hombre. El hombre es el sello de la perfección de la creación terrenal, así como en su momento el sello de la creación celestial fue Luzbel, el que hoy por hoy conocemos como Satanás el diablo, el mismo que va a propiciar que se levanten estas dos bestias que van a ser sus heraldos para él indirectamente, pero a través del anticristo directamente, recibir la adoración que él siempre ha anhelado y que solo a Dios le corresponde. Y esa es la idea del control total aquí. Ahora, con respecto a ese día del hombre, el número 6 es la idea de ese día y ese número. Ahora, aquí está el otro punto clave, y su número es 666. Es exponencialmente el 6 elevado al cubo. 666. Si hubiese que definir el número perfecto de Dios, sería el 777. ¿Entiende? 777. Ese sería el número perfecto de la deidad. Y el número más imperfecto es el 666. Aquí hay un tema muy especial, donde tanto el anticristo como el falso profeta van a ser hombres de carne y hueso embestidos con poder satánico. Entonces, la idea del 666 nos representa al superhombre o la superhumanidad en un desafío directo contra Dios. Esta es la idea de la culminación en la mente perversa del ser humano, la culminación, la terminación de una torre de Babel que quedó inconclusa allá en el lejano Génesis capítulo 11, como juicio divino por la desobediencia, la rebeldía, la rebelión y el desafío humano. Acá es la idea de lo imperfecto queriendo llegar a ser lo perfecto. Jamás el 6, por más que se esfuerce, va a llegar a ser 7. La creación y el ser creado, por más, comillas, evolución y progresión que logren, jamás, por más que intenten, podrán llegar a ser el 7. Lo imperfecto, dejando a Dios fuera de la ecuación, jamás llegará a ser 7. Por lo tanto, este 666 representa al hombre desafiando a Dios, el hombre queriendo en el sustento del poder satánico y viceversa, el poder satánico tomando a hombres de eminencia, van a querer desafiar directa y abiertamente a Dios y poder ocupar el sitio que solo a Dios le corresponde. Pero vuelvo e insisto, jamás el 6, por grande que llegue a ser, podrá ser el 7. Lo imperfecto sin Dios jamás será perfecto. Y finalmente, hay muchos pasajes de la Escritura, no pocos, principalmente segunda a Timoteo capítulo 3,
donde se nos presentan 18 características de la perversión del corazón del hombre. Y esas 18 características las podemos seccionar en 3 partes de 6, donde vamos a ver grandes pecados del alma, grandes pecados del espíritu y grandes pecados del cuerpo. Así que, conclusión, más que especular en un nombre de persona, tenemos que discernir cómo este número calza con la idea de el superhombre que será levantado como el máximo ícono representativo de una humanidad y una sociedad tan depravada que querrá nuevamente, como fue en los días de la Torre de Babel y solamente comparable con la depravación de los días de Sodoma, ir en contra de Dios. Consejo: para discernir el libro del Apocalipsis es necesario presentar cada pasaje en su contexto histórico-gramatical. Consejo dado, conclusión también, consigna y lema para el día de hoy. En Cristo hay sabiduría y entendimiento de su palabra. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. I can feel